Buenas, buenas noches, hermanas. Vamos a arrancar de una vez. Vamos a seguir los capítulos que estamos viendo del libro de Santiago, que el libro de Santiago ha sido, por lo menos para mí, en lo que ya he avanzado en el libro, muy explosivo, diría yo. Ha sido un libro que es confrontante y además es un libro muy lleno de consejos, muy lleno de la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar el mismo capítulo 1 que hemos estado, pero la parte que a mí me corresponde es hacedores de la palabra. Entonces, ya hemos hablado acerca de la sabiduría que viene de Dios, hemos hablado de las tentaciones, soportando las pruebas, y el capítulo lo está cerrando, bueno, él no lo cierra porque es una carta. Santiago, igual que todos los libros, son cartas, entonces van corridas, ¿verdad? Solo que para nuestra mayor facilidad le ponen capítulos y versos. Pero digamos que él va siguiendo su carta y ahora va a estar hablando de qué es eso que puede hacer que las personas no hayan podido soportar tentaciones o pruebas. Es parte de lo que él va a estar tocando porque parece que él está dejando ver que hay no se está tomando la palabra como con la seriedad que se debería. ¿Por qué? Porque ahora él se va a ir a decir, a dar el consejo, y es un consejo muy bueno, que es que no se vale solo oír la palabra, sino que es hacerla. Lleva dos partes unidas, pegadas, no se puede despegar porque si se hace despegado, es muy posible que uno caiga en la religiosidad. ¿Qué es eso? En ese autoengaño que vamos a empezar a ver ahorita. Entonces yo voy a empezar a compartir la pantalla. Me dicen por favor cuando ya se dé, ¿verdad? Muy Ahí bien, está. Listo. perfecto. Ok, déjenme, me acomodo aquí. Ya se ve. Sí, con la barra esta de las caritas y arrancamos. Bueno, ahí vemos esta imagen donde nos dice Santiago 1 del 22 al 24, va a estar hablando de oyentes y hacedores. Entonces, él dice un y porque hay dos grupos. Hay personas en las que según Santiago son oyentes y otras son oyentes y hacedores. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a descubrir, porque parece que él está viendo que esta carta se la está mandando a personas que posiblemente están solamente entreteniéndose con la palabra, porque él está siendo duro, él está haciendo una exhortación. Sin embargo, toda la Biblia es una exhortación para nosotros, y la exhortación no es aquel regaño. La exhortación, acordémonos que es la manera en que la Biblia nos habla, que es como un consuelo. La exhortación tiene que llevar mucho amor, porque el amor lo que quiere es corregir. Entonces, empezamos acá y vamos a empezar a ver, hay una manera que tenemos que traer de lo que Beatricita nos enseñaba la otra vez, y Anita, ¿verdad? Esto de las pruebas y las tentaciones. Él dio un punto muy crítico que es algo que nosotros debemos de tener siempre a mano, y es que nosotros antes de conocer a Cristo teníamos una naturaleza del viejo hombre, dice Pablo, pero al nacer de nuevo ya tenemos una naturaleza divina, una naturaleza de Dios. Dice que es el Zoe de Dios, la naturaleza de Dios, pero la naturaleza caída a nosotros no se nos quita, ¿verdad? No se nos va hasta que estemos con el Señor en el cielo y todo esto se haya acabado. Nosotros vamos a tener que seguir luchando un viejo hombre interior con un nuevo hombre, el nuevo o la nueva mujer en Cristo. Al tener esta vieja naturaleza, dice que este viejo hombre desea salir y pecar cuando es tentado. ¿Quién es tentado? La vieja naturaleza. El nuevo hombre o la nueva mujer nunca es tentada. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios, nació de Dios, eso dice Primera de Juan. Pero el que es tentado es esa vieja naturaleza que quiere hacer y quiere levantarse. Y no solamente estamos hablando de cosas que ya nosotros no hacemos, pero sí con respecto a ciertas, dice la palabra, esas zorrillas que se comen el viñedo, ¿verdad? Que a veces hacemos que no son cosas correctas. Entonces, eso es lo que él viene a dar. Entonces, a base de esto, él va a dar una conclusión y un consejo.
él dice, y quiero que pongan atención a las primeras palabras, dice, por esto, eso es una conclusión, por esto, ¿cuál esto? Lo que acaba de explicar de las pruebas, las tentaciones y también de todo lo que estaba hablando de la concupiscencia. Por esto, mis amados hermanos, ¿a quién está hablando Santiago? Santiago le está hablando a cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque él dice, mis amados hermanos. Entonces, ya ahí tenemos un problema con creer que uno no está metido ahí, porque él está hablando a cristianos, no le está hablando a gente impía. Todo hombre sea pronto para oír, y claro, toda mujer, ahí ese hombre está representando una humanidad. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí yo les puse unas ilustraciones, ¿verdad? Que vemos claramente acá. Voy a mover esta barrita. Y dice que pronto es rápido para oír. Y luego lento para hablar, y eso dará como resultado no enojarse, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto es un consejo, porque si nosotros nos damos cuenta de que no estamos oyendo, sino que nada más disparamos, en el momento es una reacción, ahí vamos a caer en un pecado, vamos a enojarnos, y el enojo va a traer muchísimas consecuencias. Ayer estaba oyendo una enseñanza de lo que hace el enojo, y realmente el enojo a través de la Biblia, bueno, por un enojo Caín mató a su hermano. Por un problema que tuvo David con uno que se llamaba Nabal, si la esposa no se mete en medio de ellos dos, David baja y hace una matanza hasta de gente que era inocente, porque estaba enojado. Hubo ¿cómo se llama? Dos apóstoles, Jacobo y Juan, que fueron a pedir un asentamiento, fueron a pedir un lugar para el Señor Jesús, y esa gente no lo recibió, y ellos les decía, Señor, si quieres en este momento pedimos que caiga fuego sobre ellos. Y estaban bravos, y el Señor le decía, pero ¿qué es eso? Si yo no vine más bien a eso. Y eso es lo que da al traste con muchas cosas, el enojo. Pero ahí Él nos está dando un consejo. Hay que ser rápido para oír y lenta para hablar. En ese momento en que hacemos ese cruce, ¿verdad? De que cómo respondo, esto no me gustó, que siento, que no siento, entonces tenemos que actuar por principios y nunca por sentimientos. Porque el principio bíblico nos va a hacer ver qué identidad tenemos. Vea el consejo. Por lo cual, desechando toda inmundicia, ¿quiénes? Los hermanos, los cristianos, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahí va el consejo, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es todo un paquete demasiado bueno. Y él dice que hay que recibir la palabra con mansedumbre, implantada, sabiendo que la palabra tiene un lugar especial. Pero para eso tenemos que desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Entonces, vemos acá que él dice que desechen la inmundicia y toda malicia solamente se puede hacer cuando se renueva la mente. Efesios 4:23, renovaos pues en el espíritu de vuestra mente. No dice que el Señor lo va a renovar, Él dice que lo renovemos, y eso es la mente. Todo lo que nosotros tenemos, esa información básica que tenemos en la cabeza, hay cosas en las cuales todavía no se ha renovado. Entonces, por eso no podemos hacer esta reacción rápida. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra implantada en nosotros para poder hacer esa reacción, ¿verdad? Déjenme ver aquí para ver si quito creo que está, bueno, esperemos que no. Entonces dice acá, reciban, ahora vamos a ver la palabra implantada, que creo que es la que sigue. Déjenme ver. Ok. Aquí dice, reciban ¿cuál palabra implantada? Ok, implantada viene de una palabra griega que conjuga dos palabras, y era lo que les decía. Viene de la palabra exhortar y brotar. Es un conjunto está hablando como de una planta, ¿verdad? Está hablando porque dice implantada, pero tiene que ver que esta palabra trae como fin corregir con amor y dar consuelo, porque eso es lo que la palabra hace. Si se abraza la exhortación, la palabra trae consuelo. Y a raíz de eso va a hacer brotes
de otras plantitas más que vamos a empezar a ver. Dice acá que sea la exhortación, del Espíritu traerá brotes de vida en el Señor. Así que la exhortación nos va a seguir llamando la atención a ser intencionales. Eso es lo que va a ser la exhortación. Y eso es lo que él va a empezar a decir. Dice acá, Dios mío, que me estorban tanto las barritas estas. Ok, dice, Las puedes subir o no, bajar. no sé, Párate encima y las subís o las bajas. es que ya ahí está arriba. Bueno, vamos a ponerla aquí y ahorita la muestro. Toda persona que nace de nuevo está llamada a buscar la palabra de Dios. Eso es vital. Y someterse a ella, pero religiosamente o infructuosamente. ¿Y por qué digo religiosamente? Porque a veces hacemos cosas que parecen ser y no están dando el fruto. Nos hemos acostumbrado a oír mucho, pero hay veces que hay mucha ilusión o emoción solamente, pero eso lo vamos a ver que eso es pasajero. Aquí les voy a poner unos ejemplos. Enseñanzas bíblicas, congresos, retiros y toda clase de instrucciones de la palabra, lo cual no es nada malo, al contrario, es todo bueno, ¿verdad? Pero ¿qué es lo malo? Que muchas de esas cosas no se llevan a la práctica. Lamentablemente muchas veces eso no pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces se convierte en una distracción, muchas veces hay personas que van a este tipo de cosas porque necesitan salir de la casa, porque necesitan sentirse que están cumpliendo con algo, pero tienen que ir con una disposición en el corazón para poder recibir la palabra y la palabra queda implantada para que después eso la lleve a practicarla. Y yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, por supuesto, de primera, porque la palabra es para todas, ¿verdad? Yo he llegado a momentos en que yo he estado, y creo que no debo ser la última, he estado en muchos lugares, he estado en muchas cosas y he estado oyendo mucho, pero de repente uno se viene a su casa y tal vez no trae mucho porque no había mucha disposición. Es más, uno de los ejemplos de eso es cuando estamos muy afanados y estamos demasiado afanados sacando adelante un evento y la persona que está exponiendo pareciera que no es para uno, sino para los demás, porque nosotras estamos muy afanadas. Entonces, a raíz de eso, hay palabra que pasa y no queda implantada. Y esto lo que dice Santiago es eso, ¿verdad? Que la palabra tiene que implantarse en nuestros corazones, que el corazón y la mente tienen que estar renovadas para que la palabra pueda dar ese fruto por la cual ha sido enviada. Y aquí le voy a pedir a uno de ustedes que por favor me lea este verso que está aquí abajo y vamos a ir viendo poco a poco. El Señor Jesús enseñó, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra y inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, duró poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Mateo 20, 21 y 22. Muchas gracias, Anita. Vean ustedes qué importante es porque él está diciendo que la persona la recibió con alegría, pero no implantó, no tiene raíz, no implantó nada. Y va a venir una prueba, porque toda palabra, toda fe, dice la Biblia que nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? Porque esa fe se va volviendo como oro puro, va a ser nuestro fundamento, va a ser nuestros pies sobre la roca, la palabra. Entonces, para eso ha sido enviada, para que nos ayude por medio del Espíritu Santo a llevarla a cabo y no apartarnos. Entonces, tal vez en la que sigue, vamos a ver, la que sigue nos va a explicar un poco más y ahora vamos a leer esta otra también, que me hacen el favor, y esta sí ya la vamos a tener más explicada. ¿Quién me la lee? Estamos en la misma. Sí, es la misma, no importa, pero es más profunda porque esa sí la tengo señalada. El Señor Jesús, Ah, eso, no corrió. No, ¿no? Ay, Dios. No, Ahí, no corrió. ¿qué pasó? Ahí, no. No. vamos a dejar de compartir.
Y tal vez vamos a volverla a compartir porque no sé por qué no ocurrió. Ahí, ¿cómo estamos? Hacerla en grande para ver si pasa. Bueno, Está pegada. Es lo mismo. Es Sí. la misma Tati. ahí, Sí. A veces sí. Sí, sí. ok. Mateo 13, 20, 22. El terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo, pero no hay profundidad en su experiencia y las semillas no echan raíces profundas. Luego, cuando aparecen los problemas o las persecuciones por causa de sus creencias, el entusiasmo se le desvanece y se aparta de Dios. El terreno lleno de espino es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. Esto es una explicación que está de Mateo 13, 20 al 22 y yo quise traerla porque hay varias cosas que sí dejan muy claros, ¿verdad? Dice que el mensaje sí se escucha, el mensaje de la palabra sí se escucha y inclusive se recibe con gozo y yo he visto muchas veces, ¿verdad? La palabra ha estado buenísima, qué bonito estuvo y demás, pero ya a los 2 días usted ya no sabe porque pues de ahí nada más fue oidora, nada más. Ya usted no supo si tenía que hacer algún cambio en su vida, cómo lo iba a hacer, y todo eso. Y dice que no echan raíces profundas. Y es precisamente es que cuando viene la prueba van a como mover una matita, ¿verdad? Y ahí yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay matitas que son muy profundas y cuesta mucho arrancarlas, ¿verdad? Tienen buena raíz. Pero en este caso, él está diciendo que esa semilla, ¿verdad? Eso que cayó no dio raíces. Pero yo lo que quiero es que ustedes vean que lo que dice Mateo es muy cierto, porque dice que cuando vienen los problemas y las persecuciones por causa de sus creencias, en el otro nos estaba diciendo que por causa de la palabra. Pero es que por causa de la palabra van a venir, o sea, no es una prueba de que de cualquier cosita así superflua. Él está hablando de persecuciones, está hablando de problemas graves, pero por la palabra. Y muchos de nosotros sabemos que tenemos a veces muchas pruebas porque lo que nosotros abrazamos en fe, mucha gente no lo sigue, no lo aprueba y de repente va a haber un problema y necesitamos estar bien firmes, pero es por causa de la palabra. Y si vienen esas pruebas y la raíz no está profunda, por supuesto que la persona se va a desinflar y se va a apartar. Pero tiene que ver mucho con la disposición del corazón. Si el corazón no está preparado, si el corazón no está desde días antes preparándose, pidiéndole al Señor, yo voy a ir a un evento, Señor, yo voy a escuchar, o en la mañana cuando usted se va el domingo, Señor, yo voy a ir a escuchar tu palabra. Yo desde ahora, yo dispongo mi corazón para que nada ni nadie me saque, ni yo misma me saque de lo que yo tengo que escuchar. Yo sé que yo a la iglesia no voy a cumplir, yo voy a la iglesia a escuchar tu palabra para que como espejo me ilumine y me diga, porque eso es lo que dice Salmos. Salmos dice que la exposición de tu palabra trae luz. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, sea en nuestra casa, sea oyendo esas preciosas prédicas que muchos siervos de Dios y siervas de Dios hacen, y preparan, el Espíritu Santo prepara a los siervos para enseñar la palabra, y si yo no tengo un corazón dispuesto, posiblemente solamente voy a ir a oír a una persona o a un orador, porque para perder tiempo muchas veces así, o sea, simplemente oímos. Y si el corazón no está preparado, hay cosas que inclusive, hermanas, a veces vamos a lugares a escuchar la palabra, pero nuestra mente no está ahí. Hay gente que va a escuchar la palabra y su mente está en su casa, que su esposo se quedó ahí, que dejé el arroz puesto, que no la ve hoy, que mañana tengo que hacer tal cosa, apenas salgo de aquí yo tengo que salir soplada a hacer algo. Realmente no, uno no está ahí, la mente está en otro lado y la mente usted la necesita para prestar atención. Entonces, eso es más o menos lo que nos va a ir enseñando este resto del capítulo. Aquí hay 2 clases, ¿verdad? De personas que nos dice Santiago, los que hacen
los que hacen y los que solamente oyen. Ahora, ¿de cuál grupo somos? Yo les traje varios símbolos ahí, porque ahora, gracias al Señor y a la tecnología, ¿verdad? El Señor nos ha puesto en este tiempo, en esta era tecnológica, que no para todo el mundo no es bueno, pero para el cristiano pues debería serlo porque ¿verdad? Hay más alcance y hay un montón de plataformas ahí que yo les puse, inclusive hay una iglesia y creemos que estamos en un movimiento y que oímos y oímos y oímos y yo soy una de esas, a mí me encanta estar oyendo enseñanzas, me encanta estar oyendo música del Señor, me encanta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque a veces se puede volver algo que nos entretiene, nos gusta y no está mal, pero el problema es que nos entretenga y que no no estemos dando eso necesario para asentarnos. Termina una prédica, ya escuchamos otra. No, nosotros tenemos que ir a una prédica y llevarla al corazón, apagar todo y decir, bueno, ¿qué fue lo que me dejó esta enseñanza? Me siento como que el Señor me habló hoy, me dijo, yo entendí. Entonces, apartarse y ver ¿qué cambios puede traer eso? Porque si oímos otra cosa encima y otra cosa encima, ya no funciona, ya se nos perdió la atención. Y hay mucha información, yo diría que sobre información, por WhatsApp, por Google, Spotify, el Facebook. Vamos a la iglesia y ya estamos escuchando ¿me entiende? Hay una gama demasiado fuerte en la cual nos podemos volver solamente oidores y no hacedores. Es mucha la carga y nosotros necesitamos reposar con el Señor. Es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Es inclusive leer la Biblia y hacerla nada más por cumplir. No, es la palabra de Dios, es la boca de Dios la que se abra. La Biblia se va a abrir y va a traer exposición y nos va a alumbrar aquellas cosas buenas y aquellas que no queremos que nos alumbren. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Dice acá, aquí la palabra oidores viene del griego o croates, que en plural, que dice que tiene que ver con una asamblea que está escuchando. Oyente, alguien que escucha, y se usa para referirse a aquellos que se sentaban en un lugar a oír de forma pasiva a los cantantes o a algún orador. Por eso él dice, no sean solo oidores, sean hacedores, porque si no usted está sentada de una manera pasiva como espectador, escuchando a alguien cantar, a alguien hablar, pero usted no está concentrándose o su mente y su corazón no se está concentrando a que la persona, la palabra, la que se está explicando o la lectura que usted está teniendo, tiene que dar ese proceso sobrenatural, divino, ¿verdad? Que debemos por lo cual salimos a recibir la palabra, por lo cual hacemos un esfuerzo para recibir la palabra y el Señor está siempre gozoso de explicar y de dar su palabra. Pero Él conoce todos los corazones, el Señor sabe, y por eso Santiago dice, no sean solo hacedores, porque si no, no van a poder dar la lucha contra ese viejo hombre que tienen adentro, contra las tentaciones, va a venir la prueba y luego este capítulo después nos va a estar hablando, ¿verdad? De la imparcialidad, de la lengua y muchas cosas. Realmente el libro de Santiago es bastante fuerte, sin embargo, deja mucha enseñanza. Entonces dice así el verso, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el problema, que nosotros nos estaríamos engañando a nosotros si solamente somos oidores. Creemos que ya estamos cumpliendo, creemos que ya, y nos estamos perdiendo una parte valiosa. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, ve la parte superficial. Porque él se considera a sí mismo. No es la palabra la que le está ayudando. Él mismo se considera, creo que ya hoy hice bien, creo que ya hoy hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, así le llama Santiago, ¿verdad? A la perfecta ley, la de la libertad, que es voluntaria, que es hermosa, que se tiene que disfrutar y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de esta obra o de la obra, este será llamado bienaventurado en lo que hace, en lo que hace. Porque dice aquí, hacedor es poner en práctica, es alguien que se ocupa en la palabra. Esa es la definición que yo le busqué en el griego y dice que hacedor es alguien que pone en práctica y se ocupa, en este caso, pues de la palabra. Vamos a ir acá. Vean esto, alguien que me lo lea, por favor. Prestémosle bastante atención a estos versos. ¿Alguien que me lo pueda leer? El primero de Ezequiel. Hermanas. Ok, lo leo, Ezequiel. Ajá. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Vean, ya en Ezequiel ese verso es, esos 3 versos, no, creo que son 2 versos, son bastante impactantes. Eso es como alguien que se pone delante y toca, está cantando y y la gente se deleita de oírlo, pero sencillamente ya, eso fue una expectación, eso fue algo que fuimos a hacer y nada más oímos y nos vamos. Y realmente ese versículo da muy bien lo que estamos hablando. Ahora sí que Mateo 7, 21 y 22. Dice, no todos los que se dirigen a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre, que estás en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchísimos milagros. Amén, muchas gracias. Vea, ahí dice, allí solo entrarán los que obedezcan, y esas son cosas a lo que, o sea, obedezcan a mi Padre. Y esto, ¿cómo hacemos para saber que estamos obedeciendo si no es con la palabra? No somos espirituales solo porque oímos la palabra, sino porque lo hacemos, porque el Espíritu Santo produce el querer como el hacer. Ahora, la idea es disfrutar lo que hacemos. El consejo, tal vez que esta noche podamos llevarnos es disfrutar, disponernos, es saber que la palabra va a traer un fruto, una recompensa, un cambio de vida, una renovación, y que todo eso muchas veces no lo perdemos porque sencillamente volvemos todo una rutina, ¿verdad? Entonces esa es más que todo la enseñanza. Aquí dice en la palabra sed hacedores, la palabra sed viene de ginomai, que es convertirse, hacerse, ser hecho, pertenecer a. Comportarse también tiene que ver. Dice, déjeme muevo esto. Háganlo continuamente, sigan esforzándose por ser. Ahora, yo no estoy hablando de que esto es para salvación o no, esto es para crecimiento. Santiago, vamos a encontrar la fe con las obras, la fe con las obras, la fe que da obras, y no hacemos esto porque queremos ser, sino porque somos. Es que nosotros debemos de disfrutar la palabra, debemos de saber que en el momento que recibimos algo que nosotros nos sabemos en el corazón, cuando decimos eso es para mí, inmediatamente abrácelo, hermana, abrácelo y vea la manera de cómo lo puede llevar a cabo, porque si usted sintió por el Espíritu que eso que le están enseñando es para usted, abrácelo, porque la persona que está enseñando no se está dando cuenta que le puede estar cayendo a usted en el corazón. Eso solamente es un trabajo del Espíritu Santo. Sin embargo, si usted lo está sintiendo y usted lo está abrazando, usted puede ir a hacer los cambios necesarios y crecer en fe. ¿Para qué? Para las tentaciones, para las pruebas, para que usted pueda sostenerse, como decía Anita en la oración. Hay otro verso en Lucas, si alguna quiere leerlo. Lucas 6, 46 al 49. ¿Cuál Si no, es? es el que está debajo de, no cambié
La diapositiva. La que dice, ¿por qué me llaman ustedes? Ay, Dios, no cambió. ¿Ahí? Ezequiel 33, 31. Yo no sé por qué no. Déjeme, Ezequiel, sí, déjeme ver entonces para volverme a salir y entrar, porque no sé por qué no corre. No entiendo. Pero bueno, vamos a hacerle. No cuesta nada. Lo hago en grande. Y No. lo corremos. Ok. Ahora. No, está en sé hacedores de la palabra. Ah, ese es el que les expliqué ahorita. Ya corrió entonces. ¿Verdad? ¿Por No, qué me no, llaman ustedes Señor, Señor? Ujú. ¿Es ese? Sí, ese es el que ocupo que me lean. Ah, bueno, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimiento. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Lucas 6, 46 y el 49. Vean qué bonito como el Señor lo explica, ¿verdad? Porque dice, y el que oye mis palabras y las pone en práctica, construye, cava, pone cimientos sobre la roca. El que las oye y las pone en práctica. Entonces, cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, dice que esa casa que la construyó sobre la roca, que hubo un trabajo, cavó bien hondo, que le puso el cimiento, esa casa va a quedar en pie, va a quedar de una sola pieza, a pesar de todo lo que dice que viene una inundación, un torrente que azotó la casa. Dice que ni siquiera va a hacerla tambalear. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de su palabra. Pero las palabras rojas que les pongo ahí es el producto, digamos, es la clave para nosotros entender que no solamente es oír, sino ponerlas en práctica. Nos hace fuertes, nos hace firmes, nos hace tener fe, creer en lo que el Señor dice de nosotros. ¿Hay otro verso abajo? A ver si alguien me lo lee, Yo se lo leo. por favor. Sadie dice, Jesús le contestó, el que me ama obedece mi palabra, por eso mi Padre la amará y vendremos a vivir con él. Juan Ok, 14, 23. gracias, Beatriz. Vean que el que me ama, otra cosa de llevar a cabo la palabra, de hacerla viva, de vivir en el Espíritu, el que me ama, obedece mi palabra. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo se lo demostramos? Bueno, obedeciendo la palabra. ¿Y cómo sabemos que estamos obedeciendo la palabra? Porque cambiamos, porque hacemos lo que a Él le agrada, porque lo estamos llevando a la práctica. Eso es la manera en que nos dice. ¿Sí cambió la diapositiva? Sí, Ok, dice, engañándoos a vosotros mismos. Esta parte es bastante fuerte, pero es buena para nosotros. Yo estoy segura que nos va a ayudar. Dice que engañándonos viene del griego paralogizomai, que es engañar, defraudar, descarriar, engañar hábilmente con razonamientos sutiles. La consecuencia de oír solamente y no practicar es simplemente un autoengaño. Engañar viene, dice, a hacer creer a alguien por medio de palabras o acciones lo que no es verdad. Obtener un beneficio de alguien aparentando o haciendo creer algo que no es verdad. Hacer creer o ver que algo es distinto de la realidad. Y ser infiel. Hay mucho cristiano infiel a Dios por su falta de obediencia. Eso es bastante fuerte. Esto es bastante fuerte, pero vean que dice acá, hacer creer a alguien por medio de palabras o acciones lo que no es verdad. Yo estoy sentada, estoy oyendo, estoy
tratando de, con un montón de gente, o inclusive yo sola, peor aún, estoy, cuando ponemos esas prédicas, ¿verdad? O esas enseñanzas, o hacemos algo que creemos, ¿verdad? Y no estamos prestando atención. Hay muchas personas ahora con la era de la tecnología, ¿verdad? Hay personas que están inclusive en Zoom y ahí están, se hacen presentes, pero no se ven y posiblemente están haciendo algo. Hemos topado inclusive con personas que no se salen del Zoom. Hay que cerrar el Zoom porque la persona nunca se dio cuenta de que ya la enseñanza terminó y se quedaron ahí. Eso también es algo por lo cual, o sea, no es acusando a nadie, sino más bien es como para darnos una alerta de que realmente a veces no estamos, digamos, en el espíritu, no estamos totalmente concentradas en lo que queremos aprender y ahí lo tenemos oyendo. O vamos a un lugar y hacemos que prestamos atención y no nos está dando ningún beneficio, ¿verdad? Otra cosa que dice acá es hacer creer o ver que algo es distinto de la realidad. Hay personas que no entienden y no dicen, mira, yo no entiendo, no sé qué están hablando y entonces salen y no oyen, no crecen, ¿verdad? No crecen, simplemente se hacen presentes. Cada domingo muchos asistentes a las iglesias cristianas que se están engañando, a ver, se están engañando a ellos mismos con el hecho de que los mensajes que escuchan simplemente no los ponen en acción en sus vidas. O sea, es una lástima porque usted sabe que es correr, alistarse, salir, y que uno no vaya dispuesto a recibir esto, ¿verdad? Simplemente se hace uno como muy religioso y no aprovecha todo ese esfuerzo que hay detrás para poder ir a escuchar algo que nos puede ayudar. Se han conformado con una rutina, una vida religiosa, se han acomodado a pensar que están bien delante de Dios, aun y cuando ellos mismos se defraudan y defraudan a otros diariamente del camino verdadero de Dios. Porque esto es una cosa solamente del Señor y la persona, pero eso pasa, eso es lo que la Biblia nos muestra, que hay oidores y hay hacedores, y eso pasa. Vamos a ver, sí cambió, hermanas, cambió la diapositiva. Sí, Ok. Entonces ahí él nos va a dar que lo voy a leer para ustedes. Dice acá que porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la ese será bienaventurado en lo que hace. Ahí está hablando de un espejo. Yo les puse esas imágenes porque los espejos en la antigüedad no era como lo que nosotros tenemos ahora. Más bien eran como un latón, eran en bronce, había un disque reflejo. Yo no sé si ustedes se han visto algún momento inclusive hasta en una olla, se puede ver uno, ¿verdad? En una lata de aluminio, no se ve uno realmente como uno es, ¿cierto? Se ve como distorsionado, se ve como que no está uno siendo reflejado realmente como es. Esto es lo que este es el principio que él está usando. Dice, los espejos antiguos eran como un latón, cobre, bronce y plata y el oro, al cual pulían para que diera algún tipo de reflejo. Y había que ponerlos en diferentes posiciones para poder verse. Había que ver cuál lado quedaba para uno mejor. Entonces, habría que moverlo de ciertas maneras, ¿verdad? Para algo por lo menos ver. Y eso es a veces lo que pasa, dice Santiago, que es verse como en el reflejo de ese espejo, pero obviamente uno va a olvidar eso porque no hay, digamos, mayor reflejo, no hay mucha alimentación viéndose al espejo. Entonces, ahí podemos ver estas imágenes. Dice que el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Y el que mira atentamente, ese es el que no va a ser oidor olvidadizo, ese va a ser bienaventurado en lo que hace. Vamos a ver ahorita, a pasarlo. Ahí cambió. Sí, sí. Okay. Esta es la última diapositiva.
y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ahora se va a meter, ya habló del oído, habló de la boca, ahora va a hablar de las palabras, ¿verdad? Ya no está hablando tanto de prestar atención, sino de refrenar su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, aquí él ya está saliendo de esta parte en la cual está exhortándolos a que ellos tienen que hacer algo, tienen que llevar a cabo esa ayuda, ese amor al prójimo. Por supuesto que usa aquí una ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Acerca de los huérfanos, de las viudas, pero hace 3 puntos que son muy importantes, porque estos son las personas débiles, las personas que están vulnerables, y también habla algo muy importante, que es guardarse sin mancha del mundo. Esa es la que se puede decir, porque en la Reina Valera dice la religión pura, pero realmente la versión que calza es la piedad. La piedad no es religión, la piedad es algo que viene de Dios. Cuando nosotros somos impíos, el Señor nos limpia y nos vuelve píos, nos vuelve personas de piedad. Entonces, la piedad pura y sin mácula delante de Dios el Padre es llevar a cabo estas obras de ayudar al vulnerable, de tener a mano todas esas cosas en las cuales podemos ayudar al prójimo y sobre todo guardarnos sin mancha del mundo. Porque si nos estamos manchando, entonces eso va a volver a ensuciar el corazón, volver a dañar la mente y no vamos a renovar, no vamos a ir cambiando, ¿verdad? Entonces dice la que sigue: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. Déjenme mover esto. Y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Esta es otra versión del lenguaje actual. Y luego la última dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, vamos a ser verdaderamente sus discípulas. Vamos a conocer la verdad, la conocemos, y la verdad nos ha hecho libres. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace libres? Porque nosotros estamos llevándola a cabo. Ya nos damos cuenta que no somos esclavas, ya no hacemos lo que antes hacíamos. ¿Por qué? Porque en un momento determinado no solamente fuimos oidoras, sino que también fuimos hacedoras. Y eso es algo que tenemos que llevarnos siempre con nosotros, saber que no es solamente pertenecer, ir, escuchar como un concierto, sino ir con el corazón listo, con cuadernito en mano, qué cambio yo tengo que hacer para poder seguir agradando al Señor. Y cuando nos damos cuenta, el crecimiento se ha dado. Por eso repito el último verso: reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahí termino con bendiciones. Así es que, hermanas, dejo de compartir. Muy linda. Si alguno tiene algo Muy que buena palabra. aportar, Muy sería... buena palabra, hermana. Muchas gracias, doña. Gracias. ¿Alguna que quiera compartir algo? No sé, algo que quiera. Yo digo que tenemos la gran oportunidad de escudriñar la palabra, porque ¿cómo vamos a permanecer en la palabra si no la estudiamos? Hay que Amén. escudriñarla, hay que consumirse en ella. Y esas oportunidades a veces las perdemos. Amén, amén. No, en otros países no tienen esa oportunidad. ¿Y cómo vamos a ser obedientes? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente día tras día si no nos consumimos en la palabra? Porque ahí es Amén. donde vienen las instrucciones. Entonces yo digo que es un gran privilegio que tenemos nosotros de poder abrir, escudriñar, estudiar y poder cambiar día a día, sentarnos y ver que de acuerdo a lo que leí, lo que pasó, ¿qué puedo mejorar hoy? ¿Qué puedo mejorar?
Y también el Señor nos da en la máxima verdad que el Señor dice, ustedes quieren amarme, ¿quién de nosotros no quiere amar al Señor con todo lo bueno que ha hecho con nosotros? Ustedes quieren amarme, obedezcan la Obedezcan. palabra. Es como, Obedezcan. como el resumen de todo. Ustedes quieren amarme, claro, Señor, yo quiero amarte. Bueno, obedece la palabra, no sé solamente oyente, hazla. Y es muy lindo, realmente por todos los lados el Señor nos muestra cómo Él nos puede ayudar hasta inclusive amarlo a Él mismo. Amén. Sadie, y es que eso de la relación entre el amor a Dios y la palabra se repite constantemente ahí en Santiago. Eso lo veíamos la semana pasada, el amor a Dios. O sea, si, cuando hablábamos de que él recibirá la corona de vida que Dios Ajá. ha prometido a los que le aman. Entonces, Imagínate. la relación entre el amor a Dios y la palabra son muy ocurrentes dentro del libro de Santiago. Y después uno tiene que tener presente que esto es un proceso, o sea, alcanzar ese hombre perfecto y cabal que menciona Santiago en los primeros versículos, eso es un proceso. Entonces, el estarse metiendo en la palabra, el estar conociendo la palabra, el estarse empapando de la palabra y luego llegar a la parte de hacer lo que la palabra de Dios me dice, es un proceso que nos va a llevar hasta que Cristo venga, porque constantemente Amén. estamos en esa renovación de nuestra mente si permanecemos en la palabra. Y teniéndole cuidado al afán, porque como hablábamos, ¿verdad? El afán es algo que realmente nos va a poner a sentarnos como en una mecedora, nos va a mover, pero no nos va a llevar a ningún lado. Y ese es y cuando decías eso de que el Señor ha prometido esa corona para los que lo aman, ¿no nos parece maravillosa que después de que el Señor ha dado su vida por nosotros, venga tras de eso con promesas diciéndonos todo lo que nos espera? Y solamente lo podemos descubrir en la palabra. Eso es un movimiento que nos da de saltar de esa mecedora que estábamos hablando a hacer, amar a Dios. Vean qué lindo cómo se resume esto. Realmente amar a Dios es amar al prójimo, porque Él dice que este es el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿verdad? Con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo. Y ahí se unen los dos, ¿verdad? Amén. Tiene que verse, el amor es visible, el amor es una decisión, pero el amor se ve. ¿Se ve dónde? El amor deja huellas en las personas, así como el odio también deja huellas, ¿verdad? Pero el amor debe ser visible. Así es, hermano. Así Gracias. que, con mucho gusto. Así que bueno, esto creo que vamos a orar, ¿verdad? Para cerrar. Si gustas, oro yo, Anita. Claro. Vamos a pedirle al Señor que... Gracias, Padre Santo, en esta hora te damos, Señor, por esa palabra que está en el libro de Santiago y te pedimos, Señor, que abraces, Señor, con tu palabra nuestro corazón. Ayúdanos a abrazarla nosotros a ella, Señor. Y si algo podemos pedirte en esta noche, Señor, es que esa palabra, Señor, eche raíces en nuestro corazón, en nuestra mente. Que podamos saber, Padre Santo, que nos está dando consejos muy valiosos, que tenemos una manera privilegiada, Señor, al poder tener tu palabra. ¿Cómo podemos hacer para amarte, Señor? Queremos amarte y te damos muchas gracias por lo que nos enseñas y nos bendices, Señor. Gracias por estas hermanas que hoy se han podido conectar, Señor, y a cada una de ellas y sus familias, sus sueños, sus metas, Señor, todo lo que ellas necesiten conforme a tu voluntad y en el propósito de tu Santo Espíritu, Señor. Yo te pido que las bendigas, Señor, que las guardes, que les ayudes, Señor, a encontrarte en todo lo que ellos hacen, Señor, y que te damos muchísimas gracias porque no solamente te dejas amar, sino nos dices cómo amarte. Queremos amar tu palabra porque tú y tu palabra es una sola, Señor. Así que te amamos, te bendecimos y te dejamos todo en tus manos, todos nuestros afanes, Señor, cada uno de los corazones aquí presentes, Señor. Tenemos esas peticiones, Señor, que hoy cada una ponemos delante tuyo, Señor, en el trono de gracia, sabiendo que tú estás ahí, que nos amas. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por esta noche. Ayúdalas a descansar y que en cada casa, Señor, pueda estar tu Santo Espíritu guardándolo, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.